Que Dios bendiga de una forma especial. Mi nombre es David Batista, casado por la misericordia del Señor. Estamos en una nueva entrega y el tema que vamos a hablar es de los dones, que si los dones son irrevocables. ¿Son irrevocables los dones? Romanos 11:29. Gloria al Señor. Dice que porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Muchos dicen, eso es para el pueblo de Israel nada más. No, también aplica para los dones espirituales. Gloria al Señor. Y vamos a hacer una diferencia entre los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu, que son dos cosas muy diferentes. Hay personas que porque ven a otro que Dios lo usa terriblemente, ya creen que esa persona tiene el Espíritu de Dios y que tienen el Espíritu de Dios viviendo en ellos y que tienen el fruto, y no es así, o que tienen la salvación asegurada, ¿no? Nos daremos cuenta que hay personas que Dios lo usa terriblemente y que hay gente que se van a perder con todos y dones, porque los dones no nos pueden salvar. Son importantes. El apóstol Pablo dice que nosotros anhelemos y pidamos los dones del Espíritu. El don del Espíritu Santo dice quién es Dios y manifiesta el poder de Dios y la veracidad de Dios. Pero el fruto del Espíritu Santo dicen que nosotros somos hijos de Dios. Y hay personas que tienen los dones, pero no tienen el fruto. Y gente en amistad con el mundo. Yo he visto evangelistas con cadenas, blimblines, pelá caliente, pantalones guayados. Lo he visto yo con mis ojos, amado, y Dios usándolo. Y cualquiera se confunde y dice, pues eso no es nada, se pueden usar las cosas del mundo. No améis el mundo ni las cosas que en el mundo hay. Primera de Juan 2:15, y si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El fruto del Espíritu Santo, Dios no vive en una persona que tenga amistad con el mundo. Y muchos dicen que no, que los dones no son irrevocables porque Dios no mora en templo sucio. ¿Cómo Dios puede usar a una gente? Son dos cosas muy diferentes, amado. El fruto del Espíritu y el don son dos cosas diferentes. Los dones del Espíritu son irrevocables. Y nos vamos a dar cuenta, gente aquí en la palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que estaban mal y Dios los seguía usando. Y algunos se perdieron. Imagínese usted. Gloria al Señor. Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si usted se va a Primera de Samuel, vamos a tomar como ejemplo a Saúl. Primera de Samuel del 8 al 17, te dice claramente, gloria al Señor, que Dios le dijo a Samuel, no es a ti que te han desechado, es a mí que me han dejado me han dejado y me han desechado para que yo no sea rey sobre ellos. Ahora dile cómo es su rey. Dice que iba a tomar a sus hijas y a sus hijos, lo iba a poner como esclavo, iba a diezmar su grano, iba a diezmar su finca, iba a maltratar al pueblo enormemente. Dice que asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestra viña y de vuestros olivares y lo dará a sus siervos. O sea que el hombre era un avaricioso y un despiadado sin misericordia. Y Dios le dijo, dile cómo será su rey. Y por eso, oiga, y Samuel le refirió toda esa palabra al pueblo. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios vino sobre él 3 veces, dice la Biblia. Vamos a verlo, si es así. Primera de Samuel 10:9 dice, aconteció luego que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos y los profetas entre ellos. Y aconteció que cuando los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido a al hijo de Cis, Saúl, también entre los profetas? Usted vio, se le dio el Espíritu Santo también a él, lo visitaba, porque recuerde que en la antigüedad nada más el Espíritu Santo no moraba en ninguno, porque ni en los profetas, ni en los sacerdotes, ni en los reyes, solamente que el Espíritu Santo venía sobre ellos. Pero cuando Cristo viene, entonces la cosa es diferente. Cuando Juan ve a Cristo, dice, sobre quien tú veas que mora el Espíritu de Dios, entonces es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces hoy en día el Espíritu Santo mora en aquellos que obedecen la palabra y permanece en ellos, en lo que obedecen la palabra, amén. Entonces esa es la primera vez donde Saúl,
que fue un profeta que ya Dios sabía que no era de salvación porque Dios lo conoce todo. Dios sabía que se iba a perder y aún así Dios tenía dones. O sea, porque los dones no te salvan. Los dones no te salvan, los dones son importantes. Hay que pedirlos, pero no nos salvan. Lo que nos salva es el fruto del Espíritu. Aunque sabemos que si nosotros no ponemos a funcionar el don, cuando Cristo no venga a pedir cuenta, nos perdemos por eso. Pero no podemos dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Hay que tener el fruto y tener los dones. Amén. Y pedirlo, como dice Pablo. Pero por eso no quiere dejar dicho que porque una persona usted lo vea hablando en lengua, profetizando y echando fuera demonios, es que tiene a Dios. Y es que está en la perfecta voluntad de Dios. Porque yo he visto gente desordenada, Dios usando lo terrible, que si yo no hubiese tenido el conocimiento de Dios, digo, pero ven acá, y esto, Señor, ¿cómo esta gente tanto mal usted lo está usando? No, es que son irrevocables, no lo pueden salvar, no lo pueden salvar. Dios usa a quien Él quiere y como Él quiera. O no usó Dios a Ciro, o no Dios usó también a Nabucodonosor, le dijo, es mi siervo y era un impío, ahí afuera, y después se arrepintió a Nabucodonosor. Entonces, amado, si Dios utilizó a una mula para reprender a Balaán, ¿qué será el que hay imagen y semejanza de Dios? Entonces los dones no nos pueden salvar, pero son importantes, hay que pedirlo. No estamos hablando despectivamente de los dones, estamos diciendo que los dones no nos pueden salvar porque hay gente que están fundamentados en los dones y no en la palabra. Dios usa a quien Él quiere y deposita un don sobre la persona que Él quiere en el pueblo de Dios, sobre quien Él quiera. Y eso no quiere dejar dicho de que esa persona está salvo, porque Jesús dice, en aquel día me dirán, Señor, echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros, y yo le contestaré, dijo Jesús, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Amén. Esa es la primera vez donde Saúl, llega el Espíritu Santo sobre él. La segunda vez, en 1 Samuel 11:5, he aquí que Saúl, que venía del campo tras los bueyes, dijo a Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y él, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron la palabra de los hombres de Jabes. Al oír Saúl esta palabra, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Pero esa ira en que él se encendió, eso fue en el Espíritu, porque recuerde que el Espíritu de Dios vino sobre él, no era una ira humana, era una ira espiritual. Gloria al Señor. Entonces, gloria al Señor, gloria a Jesús. Estaba en el Espíritu, mejor dicho. Gloria al Señor. Saúl derrota a los amonistas. Gloria al Señor. Oiga, esa es la segunda vez. Gloria al Señor. Esa es la segunda vez que Saúl, gloria al Señor, viene el Espíritu Santo sobre él. 1 Samuel 11:5, ya lo leímos. Entonces, la tercera vez que viene el Espíritu de Dios sobre Saúl, dice que 1 Samuel 19:19. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayón Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y Samuel que estaba allí y los perseguía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. ¿Se da cuenta? Dice que mandó una compañía a matar a quién, a Saúl, a David, al ungido de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos. Mandó por segunda vez y por tercera vez. Y por segunda vez cuando él envió, también el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y por tercera vez también la próxima compañía que mandó, vino el Espíritu de Dios sobre ellos. Y cuando envió por tercera vez, dice la Biblia, que también vino el Espíritu de Dios sobre ellos. Pero entonces Saúl él mismo fue. Y fue a Ramot. Y fue él mismo personalmente a Nayot en Ramá. Gloria al Señor. Y preguntó por David. ¿A qué fue Saúl? A matar a David, señores. Y cuando vino el Espíritu de Dios sobre él, y dice que profetizó, y dice claramente que estuvo se despojó de su vestido, de su ropa, y estuvo la noche entera y el día y la noche entera desnudo ante Samuel, profetizando. Y el Espíritu de Dios me trajo una revelación y me ministró y me dijo, así hay muchos que están delante de mi presencia, desnudo. Nada más tienen los dones. Recuerde que Samuel es profeta, es representante de Dios. Y cuando Saúl está delante de Samuel, está delante de Dios. Porque él es representante de Dios, el profeta. Está delante de la presencia de Dios. Y dice que estuvo desnudo todo el día y aquella noche. Léalo, eso está en 1 Samuel. Gloria al Señor. 1 Samuel 19:19 al 23.
al verso 23. Léalo, ahí está. El Señor me ministró, así hay muchos que están desnudos y están profetizando y están ministrando y tienen dones. Y se le olvidan que más que el don hay que tener el fruto del Espíritu. Son importantes los dones, no estamos hablando despectivamente de los dones, porque hay que procurarlo y tenerlo. Una iglesia sin dones es una iglesia que no hay manifestación de poder de Dios. Las almas no se arrepienten, porque los dones para la edificación del cuerpo de Cristo y para que las almas también vengan a los pies de Jesús. Porque los dones dicen quién es Dios, el poder de Dios se manifiesta a través de los dones. Pero el fruto del Espíritu dice que somos hijos de Dios. Amén. Entonces vamos con el segundo personaje. Gloria al Señor. Vamos con Balaán. Balaán. El número 22 dice claramente que Balac mandó a buscar a Balaán. Y fueron los ancianos de Moab con los ancianos de Moab y de Madián con las dádivas de la adivinación. Y le dijeron y le estaban haciendo la propuesta a Balaán. Y Balaán dijo: iré a donde Jehová ve que me dice. Y ellos se quedaron. Pero Dios, ¿qué fue lo que Dios les respondió? Que no fuera con ellos, y que no maldijera el pueblo, porque el pueblo estaba bendito. Entonces aquí hay un misterio, porque Dios le sale al encuentro. Entonces volvió Balaam a enviar otra vez príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré muchos y haré todo lo que me diga. Ven pues a maldecirme este pueblo. Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese casa llena de plata, oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosas chicas y grandes. Se da cuenta que Balaam era profeta, aunque la Biblia lo califica también cuando lo mataron, el adivino, porque era un profeta torcido, un profeta que vivía doble vida. Gloria al Señor. Y los dones estaban ahí. ¿Por qué Dios a un profeta desobediente iba a maldecir el pueblo y Dios le salió al encuentro? Porque el don es irrevocable. Si no fuese irrevocable, Dios no le sale al encuentro. Y no, que lo maldiga, que no le va a caer, yo soy Dios. Dios le salió al encuentro para que no profiriera palabras de maldición sobre el pueblo. O sea que ahí hay un misterio. Era profeta, y aún estando torcido, estando mal, Dios le sale al encuentro. Porque ese fue un profeta torcido. El apóstol Pedro le dice que era profeta, y era profeta. Dice: a Jehová mi Dios. O sea que él tiene un encuentro, una relación con Dios. Él jugaba, como hay gente que están en amistad con el mundo, sirven a Dios y también sirven a Dios, quieren servir a Dios y al mundo. Así, eso era lo que pasaba con Balaam. Estaba en amistad con la idolatría, con la hechicería y también con Dios. Como hay muchos que andan ahí ministrando hechicería y brujería y dicen que tienen a Dios, gloria al Señor, con el espíritu de Balaam. Entonces, gloria al Señor. En número 24, gloria al Señor. En número 23 vemos que a Balaam, usted lo puede leer. El número 23, usted lo puede leer. Gloria al Señor. El número 24. El número 23 usted puede leer que Balaam le dijo, cuando llegó a donde Balac, porque cuando él llegó, el ángel de Jehová, Dios le dijo: no vaya. Y luego después el Señor le dijo, cuando él fue, oiga, amado, ya Dios le había dicho que no fuera. Y va de nuevo donde Dios dice a preguntar, porque él era un avaricioso, porque la dádiva, porque él se fue tras del premio de la maldad. Y el Señor le dijo: está bien, vete. Pero eso que el Señor le dijo: vete y haga lo que yo quiera, el Señor se lo dijo fue, gloria al Señor, sarcásticamente, como le dijo Micaías acá. No, sí, vete a la guerra, Dios te dará la victoria. El Señor le dijo: está bien, vete, sí. Le salió el ángel de Jehová al encuentro y le dijo: he venido a resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Va a maldecir el pueblo. Y era un profeta que estaba torcido, amado. Y dice la Biblia que cuando en el número 24, note bien, cuando lo mandan a buscar por primera vez, consulta a Jehová. Y vuelven de nuevo y lo mandan a buscar y vuelve y consulta a Jehová. Pero en el número 24, cuando él llega donde Balaam, dice claramente que cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, y no fue como la primera y la segunda vez a buscar a guerreros, sino que puso su rostro hacia el desierto. ¿Cuándo fue la primera vez y la segunda vez? Número 23, verso 1. Cuando ya estaba allá en la tierra de Moab. Que le dijo: prepárate 7 altares, 7 corderos y 7 becerros. Yo iré donde Jehová ve que me dice, oiga, porfiando. Ya cuando Dios le dijo que no, que bendiga el pueblo, y él quería porfiar para que el Señor como que maldijera el pueblo.
porque el Señor lo dice más para adelante, y no quiso oír a Balaam, gloria al Señor, un profeta torcido. Y en número 23, verso 1 al 3, y número 23, verso 29 y verso 30. Por eso es que cuando usted cae al verso 24, dice, y cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agorreros, sino que puso su rostro hacia el desierto. Note bien que Balac le dijo a Balaam, yo sé que al que tú bendigas será bendito, el que tú maldigas será maldito. Era un profeta de Dios, pero era torcido, amado. Tenía problemas, como hay muchos pastores hoy en día que están en adulterio, en fornicación y están ministrando ahí. Y evangelistas también en adulterio. A mí me contó un varón, un pastor, y me dijo que había uno ministrando en su iglesia terrible, en una campaña. Los demonios caían por tierra, llamaban a la gente con nombre y apellido. Y después lo llamaron, cuídese de ese hombre, que ese hombre estaba en adulterio. Lo sorprendieron, estaba en una cabaña. Y así hay mucho, mire, con las estafas que hubo aquí, de que no vamos a mencionar eso ya, que ya no es bueno llover sobre mojado, de la famosa evangelista que anda ahí, y los dones están ahí, y va a los sitios, y si tiene que echar fuera un demonio, lo echa fuera, y usted cree que se va a salvar por eso. No se salvan por eso, porque echen fuera demonios, gloria al Señor. Vamos a seguir con este estudio. Dice en Jueces, en Josué 13:22, también mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. ¿Por qué lo mataron? Porque también hizo tropezar al pueblo de Israel, hizo que fornicaran los hombres de Israel con las mujeres de Moab, y por eso murió a filo de espada. Eso está en Josué 13:22. Entonces, segunda de Pedro 2:15 dice, también dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando como un voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Era un profeta. Porque le digo que la primera vez cuando él fue a consultar a Dios, la primera vez que lo fueron a buscar, él fue consultó a Jehová y después volvió de nuevo y consultó a Dios. Digo, no haré ni traspasaré la ley de Jehová, mi Dios. Era un profeta. Para los que creen que no, que él era un adivino, que todo el tiempo era hechicero, no era profeta, pero él se fue a la adivinación. Como hay muchos aquí adentro del pueblo que tienen don de evangelista, don profético, y también practican la hechicería, como la están practicando en los medios de comunicación ahora mismo. Enseñando a la gente a brujería. Y son gente que tienen don y lo van a salvar los dones. No se van a salvar por eso, si no se arrepienten y guardan la palabra. Que cuando guardamos la palabra que tenemos el fruto del Espíritu. Amén. Seguimos con este estudio. Judas 1:11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. En Apocalipsis se menciona este personaje de nuevo, 2:14, Apocalipsis 2:14, pero tengo una poca cosa contra ti, que tiene ahí a los que retienen las doctrinas de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ese espíritu de Balaam, ya Balaam había muerto, pero ese espíritu está en la iglesia de Cristo hoy en día. ¿A qué enseñaba Balaam al pueblo de Israel? A que viviera con las mujeres de Moab y a poner tropiezo y a comer cosas sacrificadas a los demonios. ¿Qué está haciendo mucho hoy en día? Que tienen el espíritu de Balaam, gente que tienen don profético, gente que tienen don de pastor, de evangelista, enseñándole a la iglesia que no es nada guardar tradiciones, guardar el Día de los Enamorados, guardar Cupido, guardar tradiciones, guardar Semana Santa, Año Nuevo, Navidad, que todo eso es paganismo, en honor a Dios es pagano. Y están enseñando al pueblo a fornicar, y por eso murió Balaam, y así morirán muchos, me dijo el Señor, que Dios lo va a cortar con su espada, porque están trayendo idolatría, están poniendo al pueblo a fornicar con el mundo. Amén. Ese espíritu está ahí. Entonces, ¿qué le pasó a Balaam? Murió a filo de espada, así le pasará mucho. En número 25:1, número 31, verso 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causas de los hijos de Israel, prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Balaam fue un profeta que nunca se sometió a Dios y tenía el don profético. Número 25:1. Y moraba en Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses al pueblo, y el pueblo comió y se
inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalo, y ahórcalo delante de Jehová, y ahórcalo ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés, hijo de Josué, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno aquellos de los matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor, O sea que ese espíritu está vigente, amado. Hubo una mortandad, fue como de 25,000. Ahí estaban los príncipes también, que fueron ahorcados. Los príncipes significan en este tiempo los que tienen ministerio, los pastores, evangelistas, pastores, profetas. Muchos van a morir, lamentablemente, porque están fornicando, tienen el espíritu de Balaán, y son gente que Dios lo usa y echan fuera demonios y se van a salvar por eso. No nos salvamos por eso, es porque guardemos la palabra y que dejemos la amistad con el mundo. Y no estemos en amistad con el mundo, sino que estemos en amistad con el Señor. Entonces, amado, cuando usted se va a Jueces 16, vemos que era prohibido que los hijos de Israel se juntaran con mujeres de otras tierras, porque servían a dioses paganos. Pero Sansón se juntó con Dalila. ¿Y qué pasó con Sansón? No habló mentira 3 veces. Lea lo que eso está en Jueces 16, verso 6 hasta el 20. Hasta el 20, léalo. Jueces 16, vamos a buscar de nuevo. Jueces, gloria al Señor. Jueces 16, del 6 hasta el 20. Léalo, donde él le habla mentira 3 veces. Si me amarran con estaca los cabellos, si me hacen esto, si me hacen aquello, se me van la fuerza. Sin embargo, el Espíritu de Santo venía sobre él y él se libraba. Pero hubo en una que el Espíritu de Jehová se apartó. No te ven que en aquel entonces el Espíritu de Dios no moraba en los profetas ni en los jueces, sino que descendía sobre ellos. Se apartó. ¿Y por qué alcanzó misericordia a Sansón? Porque se humilló. Y hay muchos que no se van a humillar, porque cuando el Espíritu de Dios se aparte es porque viene tu muerte segura. Cuando Sansón, el Espíritu de Dios se apartó, cayó en manos de los demonios, cayó en manos del diablo directamente. Ya estaba, gloria al Señor, ya en prisión, sin ojos, ciego. Así hay mucha gente hoy en día que tienen ministerio y están en manos de los demonios, le sacan los ojos, están ciegos, andan tentando. Los demonios lo tienen ciego, no tienen visión de Dios. Y luego entonces llega la muerte física, porque ya está muerto espiritualmente. Pero cuando Sansón se humilló, el Espíritu Santo volvió de nuevo sobre él y tomó venganza de todo lo que le hicieron. Gloria al Señor. Búsquelo ahí, por 3 ocasiones habla mentira, el Espíritu Santo de Dios viene sobre él. Entonces, los dones son irrevocables, amados, es el fruto que nos salva. Entonces, el fruto del Espíritu, pero hay que tenerlo. Entonces, vámonos a Lucas 10:17. Volvieron los 70, escuche palabra del Señor, que estamos hablando conforme a la palabra. Volvieron los 70 con gozo. Aquí hay mayor revelación todavía en el Nuevo Testamento. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero, ahí viene un pero, yo doy potestad sobre todo escorpiones, sobre Satanás, sobre todo su demonio. Y yo vi a Satanás caer sobre un rayo. Y luego le dice: pero, oiga bien, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Los espíritus, los demonios se pueden sujetar, porque en el nombre de Jesús Dios cumple su palabra, Dios respalda su palabra. Te reprendo en el nombre de Jesús. Se van los demonios, porque el nombre de Cristo que tiene el poder. Amén. Y hay muchos de ellos que Dios está respaldando su palabra, no a ellos. Maravíllense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué Cristo está diciendo con esto? Que tú puedes tener, podemos tener poder, autoridad sobre los demonios. Pero no, eso no quiere dejar dicho, gloria al Señor, de que ya por eso estamos salvos. Dice claramente el Señor: procúrese
estén contentos porque su nombre está escrito en el libro de la vida. O sea que nosotros podemos echar fuera demonios y nuestro nombre no estará escrito en el libro de la vida, porque Judas era uno de los 12 y tenía autoridad también. Y su nombre no estaba escrito en el libro de la vida porque era de perdición. Gloria al Señor. Y era de perdición y fue profetizado y Dios lo sabía. ¿Por qué era? Porque Dios lo conoce, Dios conoce todas las cosas. Dios conoce todas las cosas, la conoce Dios. Y Dios sabía que se iba a perder igual que Saúl. Y le dio dones. Y entonces son irrevocables los dones, ¿sí o no? Estamos hablando conforme a la palabra. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Seguimos con este estudio. En Lucas 2:6-12 dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Y ahí están los nombres de los apóstoles. Y está Judas Iscariote como uno de ellos. En Mateo capítulo 10, verso 1 al 8 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés, el hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Leo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis, sino y también a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonios, da de gracia, recibiste, lo que de gracia recibiste, da lo de gracia. ¿Se da cuenta? Se da cuenta claramente que Dios le dio autoridad a Judas Iscariote. Judas Iscariote era uno que ya era de perdición, porque los dones son irrevocables. Seguimos con este estudio. Se da cuenta que el Señor le dio autoridad a los 12 y Judas Iscariote era uno de los 12 y tenía dones. Tenía el don más alto en el rango eclesiástico, porque recuerde que Dios puso 5 dones principales. Primero apóstol en la iglesia de Cristo, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vuelvo y repito, Dios puso primeramente apóstol en la iglesia de Cristo, profetas, evangelistas, pastores y maestros, 5 ministerios. Y Judas Iscariote tenía el don de apóstol, pero el don de apóstol no lo salvó y se le dio autoridad. Y ya el Señor lo sabía de antemano que era de perdición, que se iba a perder. Así hay mucha gente que es como Judas, que le va a pasar como a Judas, que tienen dones, echan fuera demonios, tienen grande ministerio, tienen, un denuedo para predicar y una autoridad para echar fuera demonios. Y Dios se mueve terrible en ellos, pero no tienen el fruto del Espíritu. Judas Iscariote nunca tuvo a Dios en su corazón, en su alma, amado. Y se perdió. Y no se perdió porque Dios quiso que se perdiera, no. Porque Dios conoce los corazones. Dios sabe quién se va a perder y quién se va a salvar. Porque Él sabía que Judas se iba a perder por su avaricia. Porque amaba más el dinero, como hay muchos hoy en día que son avariciosos. Entonces vamos a seguir con este estudio. Gloria al Señor. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Estamos ministrando bajo el tema, los dones son irrevocables y el llamamiento. Entonces, cuando usted se va a Salmo, cuando nos vamos a Salmo 68, verso 18, ahí está el complemento, lo unimos esos 2 versículos y tenemos el complemento y la revelación de ese texto bíblico. Dice, subiendo lo alto, cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres. Eso está en Salmo 68, verso 18. Y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová. Los rebeldes, ¿cuántos rebeldes no hay aquí con dones? Está hablando del pueblo de Dios. ¿Cuántos rebeldes no hay aquí con dones? Gente que Dios lo usa terrible. Por eso le dije, amado, que porque usted ve una gente con pelá caliente y usted lo vea con moda del mundo y usted lo vea que Dios lo esté usando,
Por eso no es que están salvos, ni por eso es que ellos tienen la verdad absoluta. Son los dones, dicen quién es Dios. El poder de Dios y el fruto dicen que nosotros somos hijos de Dios. Entonces hay que tener cuidado porque hay personas que dicen que Dios no habita en templos sucios. No es que Dios habite en ellos. El Espíritu de Dios no habita en ellos, sino que viene en ese momento viene, le activa los dones, lo usa y luego esa persona queda siendo normal. Una persona sin fruto, nada más con dones. Pero el que tiene el fruto del Espíritu, tiene el Espíritu de Dios dentro de él viviendo. Y nos vamos a dar cuenta que el que tiene el fruto es que guarda la palabra. Bendito sea el Señor, que guarda la palabra de Dios y permanece en ella. Para que usted no vaya a decir cuando usted es una persona así que Dios lo esté usando, porque usted lo vea con una moda, con pela caliente o algo, y no vaya usted a blasfemar, si eso no es Dios, eso es el diablo. Téngase mucho cuidado, que cuando ven a usted está blasfemando por falta de conocimiento y se puede perder. Amén. Los dones, el Espíritu Santo que lo da, pero no nos pueden salvar, porque le dije que Judas era el que tenía el don eclesiástico más grande. Uno de los que tenía el don eclesiástico más alto era uno de ellos, de los 12. Y sin embargo los dones no lo salvaron. Por eso que Jesús dice, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros, apartados de mí, hacedores de maldad. Y Judas se perdió, no lo salvó nada de eso, su avaricia lo llevó a la perdición. Entonces seguimos con este estudio. Juan 12:4, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote. Aquí estamos viendo que Judas es ladrón, cheque bien. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Teniendo la bolsa, sustraía de los que echaban en ella. Y Dios le dio dones. O Dios no sabía que él era un ladrón, Dios sabía lo que le iba a hacer. Pero era necesario que la palabra se cumpliera. Y le dio dones. Se da cuenta que los dones no nos salven. No te alabes porque Dios te usa, porque tú echas fuera demonios. Porque hoy en día lo más que están hablando es cómo echar fuera un demonio. Y hablando de dones y autoridad. Pero no hablan de la palabra de Dios, de que hay que guardar la palabra de Dios. Amado, los dones son irrevocables. Hay mucha gente que se van a perder echando fuera demonios. Porque la Biblia lo dice. Que vendrán a Jesús, Señor, pero hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos milagros, apartado de mí nunca te conocí, simplemente te usé, nunca te quisiste someter, por lo tanto apartado de mí al fuego eterno, en pocas palabras, eso es lo que el Señor le quiere dejar dicho. Amén. Entonces, 1 Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno le he dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro don de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiso. Amén. El Espíritu es que da los dones, pero el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo no lo da. El fruto del Espíritu es cuando nosotros lo guardamos la palabra. Cuando guardamos la palabra, entonces ahí tenemos el fruto del Espíritu. El Espíritu de Santo da dones, pero el fruto somos nosotros que tenemos que hacer que esos frutos germinen. ¿Cómo? Obedeciendo a la palabra. Porque si fuese así por dones, todo el mundo fuese salvo. Por esto no ve que él no da, que da dones, porque dice, y el Espíritu Santo da fruto, no, le dio un fruto a aquel, le dio un fruto a este, un fruto a aquel, no. Dones, porque el fruto somos nosotros que tenemos que cultivarlo a través de la palabra, obedeciendo la palabra. Amén. Entonces, en 1 Corintios 13 dice, si yo hablase lengua, escuche bien que estamos entrando en profundidad de la palabra, gloria al Señor. Si yo hablase lengua humana y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, símbolo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregare mi propio cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me vale. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada
indebido, no busca lo suyo y no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser, pero las profecías, gloria al Señor, el amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Se acabará. Y cuando, amén, vamos a dejarlo ahí, gloria al Señor. Dice que se acabará la ciencia, el hablar en lengua y la profecía, pero que el amor persevera. Dice, si tuviese toda, oiga, si tuviese toda ciencia, si tuviese... dijera que los montes se trasladaran, si tuviera profecía, hablase en lengua, si no tengo el amor de Dios, nada soy. Hay personas que tienen los dones, pero no tienen el amor de Dios. El amor de Dios es el fruto del Espíritu, el que tiene el amor de Dios. ¿Por qué? Porque note bien que cuando usted se va al fruto del Espíritu, creo que en Gálatas 5:22, lo primero que lo encabeza es el amor. Amor, gozo, paz. O sea, que el que no tiene amor no puede agradar a Dios. Por eso dice primeramente, amar a Dios sobre todas las cosas. Porque cuando tú amas a Dios, tú guardas la palabra. Cuando tú amas a Dios, entonces tú haces lo que Dios quiere o sea, hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando le amamos. Amén. Que lo está diciendo, hay gente que tienen dones que son tremendos. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, que no importa los dones que tengan, que hablemos en lengua, que hacemos cuantas cosas. Si no tenemos el amor de Dios, nada somos. Hay gente que tienen los dones, pero no tienen el amor de Dios. Judas no tenía el amor de Dios. Saúl no tenía el amor de Dios. Este hombre que le... Balaán no tenía el amor de Dios y tenía don, pero no tenía el amor de Dios. ¿Por qué? Porque él buscaba lo suyo. Tanto Balaán como Saúl buscaban sus pertenencias. Eran avariciosos y tenían dones. Te das cuenta que los dones son irrevocables para que no blasfemen el Espíritu de Dios, porque muchos están diciendo, no, que Dios no lo puede usar, y gente, el Espíritu de Dios usándolo, aunque sabemos que hay manifestaciones que no es el Espíritu de Dios, que hay que tener discernimiento, que son demonios que operan, pero para eso hay que tener discernimiento. Pero el hablar a la ligera, decirle, porque usted lo va con una pela caliente, algo, ese no es el Espíritu de Dios que está ahí, ese es el diablo, ahí usted fácilmente se condena. Cualquiera que blasfeme el Espíritu Santo tendrá su parte, no tendrá perdón jamás. Por eso hay que tener cuidado, no se puede hablar a la ligera. Tienen dones, el Espíritu de Dios lo usa, pero el Espíritu de Dios no mora en ellos. Son dos cosas muy diferentes. Como Judas Iscariote, el Espíritu de Dios lo usaba, pero no moraba en él. El Espíritu de Dios usaba al profeta Balaam, pero Dios no moraba en él. El amor de Dios no estaba en él. El Espíritu de Dios descendió 3 veces en Saúl, pero Saúl no tenía el amor de Dios. ¿Se está dando cuenta? Es para que usted, es para que algunos hermanos, no vamos a decir todo, porque hay gente que tienen este conocimiento, pero hay algunos que no tienen este conocimiento y lo damos por la misericordia de Dios, para la gloria del Señor y para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces seguimos aquí, Corintios 9:25, 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de toda se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo se cuida. Pablo Dios lo usaba terrible en ciencia y en milagro, y era el apóstol con el ministerio más poderoso en las escrituras, y Dios lo usaba terrible. Y mira lo que dice Pablo, que golpeo mi propio cuerpo. O sea, ¿qué era que estaba golpeando Pablo? Sus sentimientos, sus pensamientos, que eran con los pensamientos que vienen de la concupiscencia, que eran contrarios a lo de Dios, y él golpeaba. Hay que golpear la naturaleza humana que se opone contra Dios. No sea que yo siendo heraldo sea un mensajero para otro y haga que se salve y luego yo venga a ser eliminado. O sea que hay que tener cuidado, gloria al Señor. En Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor. Por eso le dije a usted que Pablo dice en 1 Corintios 13 que si no tengo amor y tengo profecía, ciencia y de todo nada soy. O sea, está diciendo de gente que tienen amor, o sea, está diciendo de personas, quiere decir que, y él está hablando de personas que tienen dones, tienen don de profecía, tienen, oiga, dones terribles, pero no tienen el amor de Dios. Amén. Y dice que todo pasará, la ciencia, los milagros y todo eso y la profecía, pero el amor queda, porque el amor es que nos lleva al cielo. Cuando amamos a Dios, por eso que encabeza en Gálatas 5:22 el amor, como dice Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. El que no ama a Dios no puede obedecer a Dios. Imposible. Dice aquí, más el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál es ley? Ley de maldición no hay. A esa ley que se refiere, no hay ley de maldición para aquel que tiene el fruto del Espíritu. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Se da cuenta? Que el fruto del Espíritu es que nos lleva al cielo. Ese es el fruto del Espíritu. Estaba hablando de los dones que son irrevocables, que Dios nos puede usar grandemente, pero si no tenemos el fruto del Espíritu, lamentablemente no vamos para parte, que es encabezado por el amor. Cuando tenemos el amor de Dios, tenemos el fruto del Espíritu. ¿Y cómo se consigue eso? Guardando la palabra. Vamos a entrar en más profundidad según vayamos hablando. Amén. Mateo 7:16. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea que por su fruto nos van a conocer. No dice Cristo, así que por sus dones lo conoceréis. Así es que dice, no dice así. Así que por sus dones yo lo conoceré. No, por sus frutos. Hablando del fruto del Espíritu. Tu accionar en Dios, el amor de Dios, el amor hacia las almas, al prójimo, el amor hacia la grey de Dios. Que cuando tú ves que están predicando doctrinas satánicas, de herejía, que tú sabes que eso está mal, tú tienes que denunciar eso. Que nosotros reprendamos las obras infructuosas de las tinieblas. Que no seamos compartícipes con ellas, porque cuando sabemos la verdad y no la decimos, entonces somos compartícipes y también nos perdemos junto con ellos. Porque eso fue lo que Jehová le dijo a Ezequiel. Si tú no dijeras, no la amonestaras al impío, entonces cuando muere el impío, tú también te vas con él. ¿A qué impío se está refiriendo? Al impío que está dentro del pueblo, que no quiere obedecer la palabra. Que era el pueblo de Dios incorrompido, que creían que conocían a Dios, pero estaban lejos de Dios, se habían olvidado de la ley de Dios. Amén. Gloria al Señor. Seguimos con este estudio. Dice claramente, si no alcanza la voluntad de mi Padre que está en los cielos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Se está dando cuenta? Por eso que dice el Señor, por su fruto lo conoceréis. Y entonces aquí dice, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque tenían los dones, pero no tenían el fruto. Como leímos en Mateo 7:21. Así que por su fruto lo conoceréis. En Mateo 7:16, por su fruto lo conoceréis. Entonces, por eso que dice claramente en Mateo 3:10, y también el hacha está puesta sobre todo a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Cristo dice, por su fruto lo conoceréis. Y entonces Cristo dice en Mateo 7:22, nunca os conocí, apartado de maldad, apartado de mí, hacedores de maldad. O sea que Dios no lo conoció nunca porque no tienen el fruto del Espíritu. Ellos lo que tienen eran el don del Espíritu, pero no el fruto. ¿Se está dando cuenta que hay una diferencia entre el que tiene el don y el que tiene el fruto? Ahora hay gente que tienen el fruto y tienen el don del Espíritu y tiene los dones. Todo el mundo tiene dones, pero no todo el mundo tiene el fruto del Espíritu. Amén. Todo el mundo tiene dones, pero no todo el mundo tiene el fruto del Espíritu. Seguimos con este estudio. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. No dice todo árbol que no tenga dones. Los árboles representamos nosotros, que somos la iglesia de Cristo. Cada persona de nosotros representamos esos árboles que tenemos que dar fruto. Recuerde que él fue a la higuera y la vio que no tenía fruto y él la maldijo. Cuando él venga, sí va a maldecir a todo aquel que no tenga el fruto del Espíritu. A todo aquel que tenga don y que no tenga el fruto del Espíritu va a ser maldito y va a ser quemado en el lago de fuego. Entonces abra los ojos de pierte, porque usted lo vea por ahí, gente, mujeres con pintalabios, con cuantas cosas, Dios usándola. No se maraville de eso. No se maraville de que ella crea que tenga a Dios. Usted se maravilla por lo que el Espíritu de Dios está haciendo, porque es Dios que hace esa obra. Usted le da gloria a Dios. Que libertó uno, gloria a Dios, eso lo hace Dios. Pero esa persona no es que está salva por eso. Porque tenga amistad con el mundo, gloria al Señor. Seguimos con este estudio. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve fruto. Oiga, todo pámpano que no lleva fruto, no dice todo pámpano que no lleva dones, que no lleva fruto. ¿El fruto de qué? Del Espíritu. Gloria al Señor. Y luego vuelve el Señor, gloria al Señor,
Y dice en el verso 3, y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no lleva fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Y cómo permanecemos en él? Guardando la palabra. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se seca, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego que arden. O sea, que lo van a echar en el fuego eterno todo aquel que no tenga el fruto del Espíritu. En aquel día cuando Cristo venga, y todo aquel que se muera con los dones nada más y que no tenga el fruto del Espíritu. Gente con los dones y evangelistas dándole golpe a su esposa, y pastores siendo adúlteros, y gente fornicando con el mundo y trayendo la enseñanza de Balaán al pueblo, enseñando al pueblo a fornicar con la idolatría del mundo, con Navidad, con Nochebuena, con cuantas cosas que a Dios no le agradan, con el Día de los Enamorados, todas esas cosas que Dios aborrece. Es el espíritu de Balaán que está aquí. Van a morir si no se arrepienten. Y con lo que viene de camino ahora, que está pasando ahora en China, que los métodos que han usado ninguno han servido y están muriendo por montones. Van a morir mucho y van a seguir muriendo por la desobediencia y el pecado. Y Dios va a empezar por su pueblo. Viene una mortandad para el pueblo de Dios, terrible. Dios lo que le está dando chance que se arrepientan. El que no tenga el fruto se va con lo que viene de camino. Olvídese que Dios no puede ser burlado. Gloria al Señor. Y dice aquí en el verso 7, si permanecéis en mí y en mis palabras, oiga, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es cuando permanecemos en él y en su palabra. O sea que en la palabra de Dios, cuando la guardamos, ahí es que está el misterio del asunto, ahí es que está la salvación, la victoria total, la tenemos en la obediencia. En San Juan 14, 21, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, y el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Se da cuenta? Y me manifestaré a él. El que guarda mi mandamiento, el que tiene mi mandamiento, ¿qué? Su palabra. Entonces es el que tiene el fruto del Espíritu. Es el que guarda la palabra, que tiene el fruto del Espíritu, tiene el amor de Dios. Dice que Dios viene sobre él y permanece, y haremos morada en él. Oiga, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo me manifestaré a él. Le dio Judas Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestaré a nosotros y no al mundo? Porque él no tiene relación con el mundo. Cristo no tiene relación con el mundo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi Padre, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos moradas en él. Cuando guardamos la palabra es que Dios mora en nosotros. Entonces ahí es que tenemos el Espíritu de Dios. Pero una gente que tenga el don de Dios, los dones, que no tenga el fruto del el Espíritu de Dios no mora en él. Solamente están los dones. El Espíritu de Dios lo activa, hace su trabajo, y luego el Espíritu Santo se aparta, no mora en esa persona, sino que los dones es que están morando. El Espíritu de Dios se mueve a través de los dones. Son dos cosas muy diferentes, para que no blasfeme cuando usted ve una gente, por más que usted lo vea con pelá caliente y cosas, y que usted lo vea evangelizando y echando fuera demonios, porque yo lo he visto. Gloria al Señor. Para que tengan mucho cuidado y no blasfemen. Y eso no le garantiza salvación a ellos. En Juan 3:1 había un hombre, San Juan 3, verso 1. Y vamos a leer el verso 24 de San Juan 14. Juan 14, ahora vamos a leer el verso 24. El que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, hay gente que no aman a Dios, que no guardan su palabra. Judas nunca guardó la palabra de Dios, Saúl nunca la guardó, Balaán tampoco, y tenían dones. Y lo hemos demostrado por la palabra. Entonces Juan 3:1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y vino de noche a Jesús. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. No puede ver el rey si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Él no entendió eso porque era natural, no tenía el Espíritu de Dios. Como hay mucho hoy en día lleno de exegetismo, de teólogos, gente de hermenéutica, que no tienen la revelación del Espíritu, porque piensan y se van más allá de los escritos y quitan la palabra de Dios, se ponen ellos y ponen
otras interpretaciones y otra doctrina traen al pueblo de Dios que no es la palabra del Señor, fuera totalmente de la palabra. Oiga bien, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del espíritu, espíritu es. No maravilléis de que te dije, es necesario que nazca de nuevo. Entonces vamos por la palabra a descifrar qué es lo que es nacer de nuevo, del agua y del espíritu, la relación que hay. Gloria al Señor. El agua representa el espíritu de Dios, pero también representa la palabra. Y vamos a ver si es así. En Juan 1:11 dice, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Santiago 1:18, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de su criatura. Note bien, el que no naciere del agua y del espíritu. Y aquí habla que nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de su criatura. O sea, que el agua también aquí también representa la palabra. Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el espíritu, pero el amor fraternal no fingido, amémonos unos a los otros. Usted está viendo, habiéndonos purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. O sea, ¿qué verdad? La palabra. San Juan 17, verso 15, creo que dice, santifícalo, 17, verso 17, creo que dice, santifícalo en tu palabra es la verdad. Amén. Seguimos. Gloria al Señor. Amémonos unos a otros, de entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Se está dando cuenta? Que tenemos el fruto cuando guardamos la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, el que me ama guarda mi palabra, el que ama mi mandamiento, y vendremos a él y cenaremos con él y moraremos en él. Dando a entender que el que guarda la palabra es que tiene el fruto del Espíritu. Y hay gente que tiene los dones, pero no guardan la palabra. Están en amistad con el mundo, guardan tradiciones, nada más tienen los dones, se quedaron con los dones, pero no les interesa el fruto, porque tener el fruto significa cohibirse de las cosas mundanas y cohibirse de las cosas que a Dios no le agradan. Gloria al Señor. Y eso es lo que la gente no quiere, coger su cruz y seguir en pos de Dios, en pos de Cristo. Amén. Efesios 5:25 dice, marido, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que la palabra funciona como agua. En el lavamiento, oiga, del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y hay gente que tienen don y maltratan a su esposa. Gente que tiene ministerio, que son pastores, son evangelistas, tienen don profético, le hablan mal a su esposa. Oiga, y hay algunos que hasta golpe le dan. Y los dones se mueven y se van a salvar por eso. Judas era ladrón y se movían los dones. Uno de los mejores ejemplos que hay en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Hebreos 10:22. Eso es nacer del agua y del espíritu. El agua funciona, el espíritu funciona. El agua es símbolo del espíritu y es símbolo del agua en este contexto. Simboliza el agua también. Que hay una relación entre el agua y el espíritu. Entre la palabra y el espíritu. El que no guarda la palabra, el espíritu de Dios no mora en él. Esa es la relación que hay. Cuando tú estás relacionado a la palabra y guardas la palabra, entonces el espíritu mora en ti. Eso es lo que dice Jesús. El que guarda mi mandamiento, San Juan 14:23, le amaremos y vendremos a él y cenaremos con él y haremos morada en él. Pero ¿por qué? El que guarda la palabra, entonces hay que el espíritu de Dios viene. Gloria al Señor. Y hace morada. Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura, porque por dentro y por fuera. 2 Corintios 7:1, así que, amado, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Te estás dando cuenta que es por dentro y por fuera? Primeramente Dios manda a que nos limpiemos por dentro. Jesús le dijo a los fariseos que eran hipócritas, porque tenían lo de afuera limpio y lo de adentro estaba sucio. Primeramente se lava el plato, lo de adentro y luego lo de afuera.
Gloria al Señor. Él lo de adentro primero y luego lo de afuera. No me venga a mí que hay gente que están sucios por dentro y por fuera están sucios por dentro y por fuera están limpios. Y para justificarse, para no ponerse la vestidura que Dios quiere, que tenemos que andar en santidad, bien vestido, cubierto. Pero lo primero no es eso, lo primero es lo de adentro. Y una vez que usted esté limpio por dentro, que usted ama a Dios, entonces que usted se ajuste la palabra, entonces automáticamente usted se va a poner la ropa sacerdotales como Dios manda. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Seguimos en este estudio. Según de Corintios 7:1. Así que, amados, pues que tenemos tales, bueno, ya lo leímos. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo que vamos a andar desnudos en la calle? Ya que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dijo Jesús. Y hay gente que tiene los dones y andan desnudos en la calle. Y que andan con moda del mundo y cuantas cosas. Así que seguimos con este estudio. San Juan 17:17. Santifícalo en tu palabra. San Juan 17:17. Santifícalos en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. O sea, ahí es que nos santificamos. Ahí es que el Espíritu Santo mora en nosotros cuando guardamos la palabra. San Juan 4:13. Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, dice que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Apocalipsis 22:1 dice que después me mostró un río limpio de agua resplandeciente. Se refiere al Espíritu Santo. Apocalipsis 21:6 también me dijo, dice: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré a él su Dios, y él será mi hijo. ¿Se da cuenta? Entonces, la Biblia no hay confusión. La Biblia es clara. Entonces, dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había descendido el Espíritu de Dios. Aún Cristo no había sido glorificado. O sea, aquí hablamos claramente, amado, por la palabra, gloria a Jesús, de que, gloria al Señor, que los dones son irrevocables. Hicimos una diferencia entre el que tiene el fruto del Espíritu y el que tiene los dones. Que Dios viene a buscar gente que tengan fruto, no viene a buscar gente con dones. Porque los dones son de Dios. Y los dones son de Dios, todo es de Dios. Pero Dios no viene a buscar dones, viene a buscar frutos, gente que guarda en la palabra. Y el Señor Jesús dice también: y vosotros ya estáis limpios por la palabra, le dijo el Señor a los discípulos, dando a decir que la palabra actúa como el agua y limpia también. A eso que se refiere el nacimiento del agua y del Espíritu. Se refiere a que tenemos que guardar la palabra. Cuando la guardamos, la palabra nos limpia. Y cuando la palabra nos limpia, que vamos dejando todo lo que a Dios no le agrada, entonces el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Porque la palabra funciona como agua. Simbólicamente nos va limpiando. Según nos la vayamos ciñendo, nos va limpiando. Y ahí entonces el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Estuvo con ustedes su hermano David Batista. Dice la Biblia: nada podemos contra la verdad, sino la verdad. Me parece que en 2 de Corintios 13:8. Nada podemos contra la verdad, sino la verdad. Hemos hablado conforme a la palabra y hemos hablado bajo el tema. Son irrevocables los dones y el llamamiento. Bajo ese tema hablamos. Sí, son irrevocables. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.